Pues si están de acuerdo, vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de los seminarios de AMVEDRA, de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Economía, Administración y Desarrollo Rural, que organizamos en colaboración con la zootecnista. Se te va la voz, Carlos. No se te oye. ¿Ahora se me escucha? Ya. Realmente batallé con la cámara. Pero bueno, ahora lo veo. Entonces, bueno, pues sin más, para dar inicio, le doy la palabra al presidente de la asociación, al doctor Rafael Trueta, para que dé el inicio a la presentación. Bueno, el inicio y ya podamos seguir. Doctor. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este cuarto seminario, a esta cuarta sesión del seminario de la AMVEDRA del año 2021, que estamos celebrando cada 15 días durante, pues ya, esta es la cuarta y vamos a llegar a ¿cuántas sesiones en total, Ale? 11. 11 sesiones en total. Pues eso, bienvenidos a todos y a todas y vamos a dar inicio con esta cuarta sesión. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Yo voy a permitirme presentar al doctor Alfredo Cecín Vargas, lo cual me da mucho placer, además de otras cosas. Es un compañero de estudios y un excelente amigo. El doctor es economista por la Universidad de las Américas, en Puebla, y tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y además es maestro y doctor en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados en el Campus Puebla. En el año 2008 realizó una estancia postdoctoral financiada por el CONACYT en el CIESTAM de la Universidad Autónoma de Chapingo, y desde el 2009 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con nivel 1, y desde ese año es investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, actualmente con la categoría de titular A. Sus líneas de investigación son ganadería lechera, urbano familiar, todo lo que tiene que ver con derivados lácteos y territorio, rescate de quesos artesanales, desarrollo sustentable y política agroalimentaria. En esta ocasión nos va a hablar precisamente sobre los alimentos locales de origen animal, que está mucho en línea con lo que ha venido trabajando. Y bueno, dentro de ello, algunas de sus publicaciones que vale la pena señalar en este contexto, es que es coautor de Los quesos genuinos mexicanos, Patrimonio Cultural que debe rescatarse, que es un libro que tiene ya 2 ediciones, y que fue reconocida como el mejor libro de quesos del mundo en los German World Cookbook Awards en París, Francia, en 2009. Además es coautor del libro Atlas de los Quesos Mexicanos Genuinos y ha publicado generalmente en coautoría unos 68 capítulos en libros, 22 artículos en revistas, 6 reseñas críticas y ha participado en la coordinación de 14 libros. Y bueno, podría seguir leyendo, pero yo prefiero que ahora el doctor Alfredo nos presente su trabajo, y con eso veremos mucho más la relevancia de su trabajo de investigación. Gracias, Alfredo, por favor. Carlos, mil gracias. Gracias al doctor Trueta, a Julia y a Carlos, entrañables y queridos amigos, muy, muy queridos amigos. Gracias por la invitación. Voy a
Siempre que lo invitan a uno a una conferencia, dice, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Es lo primero que piensa. Y hice una presentación en 3 temas. Al principio, una muy general de la lechería en el país, de la ganadería lechera en el país. Después, un marco que creo que engloba mucho de mi trabajo, que tiene que ver con alimentos locales y que incluye quesos y leche y etcétera. Y después aspectos muy generales de los quesos en México. Quizá algún día hablemos de los quesos de origen nacional, que son muy interesantes, pero eso lo dejé para otra ocasión. Si es que me invitan. Voy a compartir pantalla. Claro. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los asistentes y agradezco su atención. Ay. El crecimiento de los alimentos, de la producción de alimentos en el país, ha estado muy ligada con la política agroalimentaria que se lleva en distintas épocas. La leche, la producción de leche en el país ha tenido determinados problemas o determinadas formas de producción, estímulos de producción por parte del gobierno, y que va a ir desde el establecimiento de precios tope hasta la liberación del mercado. Y cada uno parece que no, tiene distintas tasas de crecimiento y comportamiento de la ganadería nacional. Acá tenemos una tasa media de crecimiento entre 1950, bueno, esta me la cambiaron, dice 60 y 2016, desde 1950, en que la tasa de crecimiento de la ganadería era insuficiente. Recordemos que era cuando la población del país crecía a tasas bastante elevadas, y la producción de leche creció a tasas de alrededor de 2.5% anual. Y entre 1960 y 1970 todavía disminuye a tasas de alrededor de 1.5% anual en promedio. Posteriormente, entre 1970 y 1982, con el estímulo de políticas públicas del Estado, cuando la economía crece a tasas altas, la ganadería lechera responde y también llega a tasas de casi el 6%. Para posteriormente, dada la crisis de 82, entre 1982 y 1994, a tasas de 0.5% aproximadamente. Después de la crisis de 95, entre 1994 y 2007, la crisis de 95 y la liberación del precio estimula la producción y llega a casi 3%. Es decir, estas tasas son muy cercanas al crecimiento de la población, o inclusive menores en algunos casos, para que entre 2007 y 2016 hasta la fecha esté creciendo a tasas menores del 2%. Es decir, esto es importante porque traíamos rezagos en la producción de leche para satisfacer la demanda local, y no se están corrigiendo, inclusive en algunos casos se están agravando esos déficits. Acá más o menos tenemos una línea de regresión en que nos muestra el comportamiento y vemos que es descendente, ¿no? Acá tenemos que el consumo nacional aparente de leche en México ha crecido en la última década, pero también si observamos
Las líneas naranjas son la producción local, la producción doméstica mexicana de leche, y las líneas grises, la parte gris de la barra, son las importaciones de leche. Si observamos la tasa de crecimiento relativa y absoluta de las importaciones, es mayor que la de la producción nacional. Es decir, sí hemos aumentado nuestro consumo nacional aparente de leche, pero lo hemos hecho a partir de importaciones de leche. También, bueno, ese es el gasto porcentual trimestral de los hogares en el país para alimentos, bebidas y tabaco del año 2016. Es el porcentaje del 100% del gasto de los hogares. El 8.3 lo destina a leche y derivados lácteos. Ahí tienen para carnes o para cereales, para huevo, etcétera. Pero el 8.3% del egreso de los hogares en alimentos se destina a leche y derivados. Otro de los puntos que creo que es bien importante y que siempre se ha manejado es cuántos litros de leche puede adquirirse con el salario mínimo. Y vemos que hay una disminución en el poder de compra, aunque en el año 2016-2017 ya empezó a aumentar, pero traíamos una tendencia bastante negativa. Y si vemos la comparación entre 1980, en que se podían adquirir 15 litros y medio con el salario mínimo, en el año 2000 solo eran 5.6. Es decir, hay una disminución del poder adquisitivo. Sobre todo que el precio de la leche no ha aumentado drásticamente. Es decir, es más bien un problema de disminución del salario mínimo que de aumento en el precio de la leche. Otro punto que vale la pena analizar es la productividad del hato mexicano de leche, ¿no? Y también vemos que en la última década ha aumentado de 1.700 kilos vaca año a 1940. Es decir, la verdad es que los aumentos en productividad en el hato mexicano son bastante magros. Si lo comparamos con el principal socio comercial de México, que tiene más de 10 toneladas por vaca año en su hato especializado, quedamos muy mal parados. Y si lo comparamos inclusive con Brasil, que tiene un hato no especializado en la producción de leche, más bien es de doble propósito, también ha aumentado su producción, pero es menor que la mexicana. Y Nueva Zelanda, que sí es más cercano a lo que nosotros producimos, anda arriba de los 4.000 kilos vaca año, ¿no? También, bueno, otro de los aspectos que vale la pena mencionar, y acá tengo 4, quizá quitaríamos el queso cheddar, que no es tan importante es la línea más amarilla, pero los precios o la evolución de los precios internacionales de los productos lácteos en la última década, entre 2000 y 2018, en dólares sobre tonelada, vemos cuál es su comportamiento. Es importante la leche descremada en polvo, la leche entera en polvo. Para el caso mexicano la leche descremada en polvo es más relevante, y el lactosuero. El lactosuero, que en la primera década del siglo XXI, era bastante representativo la adquisición del lactosuero en el país, porque se utilizaba como sucedáneo o como saborizante de algunos productos lácteos, ¿no? Como insumo el lactosuero es el suero del queso deshidratado. Y es un insumo muy barato, pero que, por ejemplo, a golosinas como los chetos o eso lo saborizan, ¿no? Y es muy barato. Actualmente las importaciones de lactosuero en el país han disminuido porque está menos disponible en el mercado internacional. Pero si vemos el comportamiento de los
de la leche en polvo y de el lactosuero y el queso, más o menos el comportamiento es el mismo, es irregular, ha tendido a la baja, pero sigue siendo bastante cara, ¿no? Ahorita vamos a tratar, en un momento vamos a tratar un poquito el tema. Otro de los aspectos que es importante mencionar es cuál es el origen de las importaciones mexicanas de productos lácteos. Y si vemos, el 88% entre 2000 y 2018 en promedio provienen de Estados Unidos. Sigue siendo el mercado dominante. Lo demás algo de la Unión Europea y en un momento importábamos algo de Oceanía. Pero en general es de Estados Unidos, de donde estamos importando leche y derivados. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la leche en el mundo? En las últimas décadas. Ha habido dos escenarios, ha sido muy irregular. Por un lado, y en el primer escenario tenemos que hay excedentes de leche en polvo en el mercado internacional y deprime los precios. El otro escenario es que hay incrementos en otras épocas de precios internacionales. Y también ha habido la aparición de mercados emergentes. Eso también es importante porque ha aumentado el precio, la aparición o la mayor adquisición de leche de países como China, por ejemplo, que se ha vuelto el mayor importador de leche en el mundo, por un mercado muy grande, ¿no? Y que empieza a tener poder adquisitivo. Entonces, tenemos un escenario en algunos años en que se deprimió el precio por los excedentes de leche en polvo y en el otro se controló y hay un incremento de precios, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos incrementos sostenidos y hay un riesgo de disminución del precio por sobreoferta y la aplicación de políticas públicas por parte de los países exportadores, dependiendo del escenario en que nos estemos moviendo. Acá a ver si le puedo. ¿Qué pasa con los pequeños productores y con la agroindustria? En el caso de México. Inclusive con la pandemia, las noticias sobre la ganadería lechera de pequeños productores en el país no es muy halagadora. Han desaparecido, bueno, las noticias de las asociaciones ganaderas es que van desapareciendo productores, es el escenario, y que tienen que buscar alternativas distintas de comercialización. Liconza servía como parámetro, ahora lo estoy estudiando, es parte de lo que estoy estudiando y tiene algunos problemas para la adquisición de leche en polvo, inclusive problemas de pago, que está metiendo en crisis a los productores. Pero estos pequeños productores que tenían el mercado con Liconza, que podían comercializar su leche con Liconza, tenían menos problemas. Pero los otros tienen que buscar otras alternativas de comercialización. Y si no las encuentran, tienen que cambiar de actividad o desaparecer. Desaparecen las unidades de producción y parece ser que es lo que se nos dio en la pandemia. Y no solo con la ganadería lechera, es decir, con la producción de leche. Parte de lo que está en la mesa de discusión es cuál fue la alimentación de los mexicanos en la pandemia. Y mucho tiene que ver con productos con larga vida en anaqueque, con conservadores, etcétera, etcétera. Es decir, salieron beneficiados por los costos de comercialización y por la duración de vida útil del producto, las empresas industriales. Es decir, aquellas que utilizaban conservadores, etcétera, etcétera. Los tianguis generalmente fueron prohibidos, los mercados locales fueron prohibidos, eso lo vamos a ver más adelante,
Y entonces estos pequeños productores se vieron en problemas de comercialización. Tenían costos de producción y no podían comercializar sus productos. Bueno, y por el otro lado tenemos una agroindustria láctea que ha sido mercado dominante, que tiende a ser mercados oligopólicos, que tienen capacidad de influir en la normatividad de los productos, de los alimentos, y que tienen sus propios canales de distribución, ya sea en grandes cadenas minoristas o en tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Más o menos esa era la parte de ganadería lechera. Y ahora vamos a tratar un poco de los alimentos locales de origen animal en términos más generales. Acá todavía se tiene que trabajar en las definiciones, pero bueno, ¿cuáles son los términos relacionados? Se pueden utilizar como sinónimos productos locales o productos típicos, y estos van a estar dados por su origen, por el lugar en que se producen. Y artesanal, por la forma en que se produce. Generalmente son intensivos en mano de obra y con otras características que vamos a ir viendo en estos momentos. La Unión Europea ha estimulado este tipo de productos y considera que no hay una definición que sea clara y sencilla. Inclusive sugiere que la interpretación sea flexible en función del territorio y del contexto en que se aplican las denominaciones para estos productos. Son productos que incluyen a un grupo, valga la redundancia, de alimentos tradicionales, artesanales, con identidad cultural y apropiación en la elaboración y consumo por parte de las comunidades. Ay, perdón. ¿Cuál es la diferenciación de estos productos? En primer lugar, van a estar vinculados al origen, al territorio, al terruño, a los recursos naturales. Van a tener saberes locales y un conocimiento del entorno del medio. En muchos casos estos recursos motivan que sean alimentos de temporada. Va a ser el caso de muchos quesos maduros y de otro tipo de productos, en que el saber local inclusive construyó o diseñó o se aprendió formas de conservación de estos productos. Hay una tradición en el consumo, muchas veces son productos ligados a festividades, inclusive a fiestas patronales, etcétera. Tienen un mercado que es predominantemente local. Y bueno, la producción es bastante limitada y la transacción es en efectivo. Estos productos tienen beneficios sociales, ambientales, económicos, es decir, aquellos relacionados con la sustentabilidad. Yo creo que todos conocemos este tipo de productos y bueno, son bastante apreciados en las comunidades, ¿no? ¿Cuáles son estos productos de origen animal, estos productos locales de origen animal? Podemos decir que es la miel y sus subproductos, carnes y embutidos, dulces elaborados con leche y con huevo, derivados lácteos, y en algunos lugares productos obtenidos de especies silvestres. Inclusive ahí entran toda esa amplia gama de insectos que parten que forman parte de la gastronomía nacional y sobre todo local en algunos lugares. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan estos productos
locales de origen animal: la comercialización, la imitación, la adulteración y la alteración de técnicas de elaboración. Vayamos por parte, que este aspecto es muy importante. Los productos locales de origen animal son comercializados en tianguis, en mercados públicos, etcétera, etcétera, pero no tienen cabida en los canales propios de los productos globales. Es decir, porque además no van a poder cumplir con determinadas características que vamos a ver en un momento. La imitación. Al ser productos altamente reputados, demandados por la población, es fácil que algunos traten de emularlos, de imitarlos y de comercializarlos, pero sin tener las características organolépticas de estos productos. La adulteración. La competencia de los alimentos locales con los productos propios de la globalización, que compiten con precios, es decir, que tienen precios menores que los productos locales, hacen que los productores de estos alimentos los adulteren para tener mayor rentabilidad. Y algo similar pasa con la alteración de técnicas de elaboración. Por ejemplo, se detectó en el caso del queso bola de Ocosingo, en que había distintos periodos de conservación de estos alimentos, de este queso. Había queso que tenía una semana de maduración, uno de 21 días y uno de 45 días. Entonces, los productores lo que hacen es que reducen el tiempo de maduración de estos quesos. Eso le permite tener menores costos al tener menor vida en el periodo de maduración, pero también esos quesos no tienen que tener un stock muy alto de esos quesos. Reducen el costo financiero de la maduración. Pero eso no se lo informan al consumidor. Entonces, un queso de 45 días, que es más apreciado que tiene mejores características organolépticas y que le dan la reputación al queso, aprovechando un mercado que no es muy conocedor del queso, le venden un queso de una semana o de 20 días y sin informarlo, ¿no? Y eso también pues reduce costos. ¿A qué se debió? Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX se dan algunos cambios en la alimentación. Y estos tienen que ver con factores que se dieron en el país y que lo marcaron, ¿no? La migración rural-urbana fue un factor importante que cambió la dieta, es decir, la dieta de aquellas familias que se establecieron en las urbes y que venían del campo, cambiaron su alimentación. La misma industrialización del país, el crecimiento de las ciudades, cambios tecnológicos, inclusive en el caso de los lácteos, la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío fue determinante en la forma en que se manejaron los lácteos en el país, que se manejaron y que se transportaron, ¿no? Y estos cambios, estos procesos sociales que se dan en el país, traen cambios en la alimentación, incrementan el consumo de alimentos de tipo industrial, los cuales también generan sus propios canales de distribución. Surgen en un principio las grandes cadenas minoristas y posteriormente las tiendas de conveniencia. Y eso también motivó la desaparición de canales de distribución tradicionales, ¿no? Mercados, tiendas, la tienda de la esquina o de la colonia, etcétera, etcétera. Es decir, esos cambios están verdaderamente relacionados, ¿no? Y esto motivó que haya una tendencia decreciente en la producción agrícola tradicional. De hecho, también se empezó a dar en el país el cambio en la
en la cantidad de mano de obra empleada en el sector primario con relación al secundario y al terciario, empieza a haber un cambio, el cual se dio primero en Estados Unidos, y en Estados Unidos fue más, más fuerte, ¿no? En que se hablaba de que 3-4% de la población estaba dedicada al sector primario, ¿no? También se establece en el país un sistema de producción productivista basada en energéticos fósiles y altamente dependiente de la naturaleza. Y bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? La leche que en la primera mitad del siglo XX del país, quizás hasta los 60, que es cuando empiezan a surgir los grandes grupos, la Alpura, etcétera, era un bien de consumo final y altamente perecedero, es decir, es cuando estaba el botero que entregaba la leche en las casas. Entonces la leche también se transforma, pasa de ser un bien altamente perecedero a ser un insumo industrial. Actualmente, bueno, y eso ya es una cita vieja, se considera que únicamente el 25% de la leche producida en el mundo se consume en forma líquida y el 75% restante sometido a diferentes procesos de transformación. Eso también es importante. Y más aún, la leche puede ser descompuesta en sus diferentes elementos, y entonces podemos tenerle destinada a mercados segmentados y a poblaciones específicas. Entonces podemos ofrecer, o se puede ofrecer leche para mayores de 40, alta en calcio, deslactosada, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio en la forma de consumir el producto. ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de los alimentos locales? Es decir, su tipicidad. Esa va a tener 3 puntos, una dimensión geográfica, otro cultural y otra histórica. Y esto va a estar muy relacionado con un tema que es sumamente interesante, que es de los alimentos locales en la cultura y en las dietas de las familias. La dimensión geográfica va a estar condicionada por las características climáticas del territorio. La cultural, con las costumbres y con las tradiciones y la transmisión, ¿no? Y la histórica que es de hecho, los productos locales son heredados y son transmitidos, es una de sus características. La tradición forma parte de la elaboración y de su consumo, ¿no? En esto, debemos de considerar que los sistemas productivos no solo son estructuras tecnológicas o actividades económicas comerciales, sino que tienen profundos lazos con la tradición, con la cultura, con las ideologías, con la cosmovisión de los pueblos y con el medio ambiente. Y esto es importante considerarlo en los alimentos, que de hecho, si nosotros estudiamos esa parte de los alimentos vinculados a la nostalgia del migrante, creo que es una parte muy, muy, muy importante, ¿no? Un migrante lo que más extraña es la comida, y es lo que más, bueno, de hecho acá en Cotija, la población en la que yo vivo es relativamente cercana. El queso Cotija es muy apreciado por las comunidades migrantes, y se está dando un cambio tecnológico en que era un queso que pesaba entre 15 y 20 kilos tradicionalmente, y actualmente están sacando quesos de 8 o 10 kilos, de formato mucho menor, para que el migrante se lo pueda llevar más fácilmente a Estados Unidos. Y han movido inclusive la feria del queso para vincularlo con la llegada de esos migrantes, ¿no? Y se les vuelve un mercado importante. Bueno, hace rato hablábamos algo de la comercialización de los alimentos locales.
y lo señalábamos como un punto neurálgico, como un punto importante para estos productos. Sobre todo considerando que los productos globalizados tienen ya su propio nicho de mercado y sus propios canales de distribución. Los alimentos locales han sido relegados a espacios, valga la redundancia, locales, ¿no? Y son bastante exitosos en sus propios canales de distribución porque están vinculados a la cultura de las comunidades. Y no tienen cupo en los mercados dominantes por varias razones. No pueden responder a los volúmenes demandados. Los supermercados demandan determinada cantidad de producto. No cuentan con la logística de entrega, es decir, tú tienes que entregar lunes, miércoles y viernes en tal horario. Tienen dificultad en los trámites administrativos. No facturan, tienen que llevar una contabilidad. La producción es muy limitada, no pueden cumplir con esos volúmenes dados. Hay altos costos financieros entre el periodo de entrega y la forma en que les pagan. Posiblemente los supermercados, se dice vulgarmente, jinetean el dinero del proveedor. Y bueno, y tiene competidores en los mercados globales que tienen menores costos de producción. Entonces, por esas razones que esos productos están confinados a mercados locales y es donde los vamos a encontrar. De repente nosotros llegamos tarde a determinadas formas de nuestros productos. Y es el caso de las denominaciones de origen y de las marcas colectivas. En países europeos, España, Francia, Italia, son esquemas de producción de la década de los 20 del siglo pasado, es decir, que tienen un siglo de protección. En México llegaron a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Acá tienen los productos que tienen denominación de origen en el país, y si nosotros vemos, 5 son bebidas alcohólicas: el sotol, la bacanora, el tequila, el mezcal, la charanda. Otros son dos son café, el café de Veracruz y el de Chiapas. Hay otro tipo de alimentos, bueno, son artesanales: el ámbar de Chiapas, la madera de Olinalá, la talavera de Puebla. Y otros son alimentos, el arroz del estado de Morelos, el chile habanero de la península de Yucatán, el mango ataulfo, la vainilla de Papantla. Y si notan, ningún producto se trató de hacer la denominación de origen. De hecho, en estos momentos, bueno, mismo están tratando de volver a hacer con que el queso Cotija tenga denominación de origen, cuando lo único que se le dio fue una marca colectiva vinculada al origen, ¿no? Pero bueno, se está tratando de volver a hacer, pero ningún producto mexicano Y eso también tiene que ver con varias cosas. La protección del tequila, por ejemplo, salieron algunos artículos que es carísimo el evitar que sean adulterados, ¿no? De todas formas, esto les genera algunos problemas a los productores, ¿no? El caso del queso Cotija, por ejemplo, que no solo tuvo su marca colectiva, sino que también ganó en Italia, en Cremona, el premio al mejor queso del extranjero del mundo.
el beneficio está siendo para unos cuantos productores y la gran mayoría están siendo excluidos, lo cual, y productores y no productores, he de decirlo, es decir, muchos de los que están obteniendo ventajas de esa protección del queso no son productores del queso. Bueno, acá tenemos, ya pasando en la última parte, que es la de quesos, dos gráficas, bueno, dos líneas. La naranja son las importaciones mexicanas de queso y la azul es la producción mexicana de queso. No, pasa lo mismo que con la leche. Nosotros podemos ver que entre 2010 y 2019 las importaciones de queso del país pasaron de 80,000 a 120,000 toneladas, es decir, 40,000 toneladas, y la producción nacional de queso pasó de 275,000 toneladas a 436,000, es decir, pero si nosotros, salvo los últimos años que ha repuntado la producción de queso, las tasas de crecimiento en valores absolutos y relativos de la producción de queso y las importaciones, las importaciones han tomado mayor importancia. De hecho, se han estabilizado desde 2016, pero también los últimos datos no son bastante confiables. Tenemos algunos problemas de datos. Pero sin duda alguna, la presencia de queso importado en el país es importante. ¿Y qué quesos importamos? Nosotros importamos quesos, desde quesos destinados a consumo popular y muy baratos, inclusive mucho más baratos que los producidos nacionalmente, hasta quesos destinados a poblaciones de altos ingresos y mercados gourmet. Que también he de decirlo, en el mercado, bueno, la producción de queso mexicano, los grandes quesos mexicanos los encontramos en los tianguis y en los mercados populares, los quesos que nosotros producimos de alta calidad. Es decir, hay quesos bastante buenos en el país y que están confinados ahí, y que en el mejor de los casos, algunos productores pueden acceder a algunas tiendas gourmet que les compren sus productos, pero la verdad es marginal ese mercado para los quesos auténticos mexicanos. Bueno, acá es el comportamiento, son las tasas de crecimiento porcentual de las importaciones de queso. Y si nosotros vemos 2012, 2013 y 2015, tenemos tasas entre 14 y 16% pasaditos. Es decir, eso nunca lo ha tenido la lechería mexicana, ni la producción de leche ni la producción de queso en el país ha crecido esas tasas. Entonces, eso implica que el consumo de queso importado está siendo cada vez más importante en el país y ni nos enteramos, ¿no? Mucho es a pizzas o a productos de consumo popular. Acá quiero que vean algo. Y son varios años. Este es 2014, es la producción mexicana de queso por mes en 2014. Y son 5 gráficas que les voy a ir pasando. Y quiero que, bueno, si alguien quiere comentar, que noten las 5 gráficas. Es 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Creo que es la última. No sé ¿qué nota? La estacionalidad, Alfredo. La estacionalidad. Pero a ver si pueden. Me estoy regresando. 14, a ver si la ven. 15, 16, 17 y 18. Siempre se dijo esto. Siempre se dijo eso. Esa es la producción promedio entre 2008
2011 y 2018 de leche en el país. Siempre se dijo eso. Nosotros teníamos, y se decía por dos razones. Se decía, nosotros tenemos una producción estacional de leche en el país por la contribución de la ganadería de doble propósito, que las vacas eran ordeñadas en tiempo de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que se decía. También se decía que el hato el hato especializado en producción de leche es cuando tenía mejores climas y tenía mayor cantidad de forraje, etcétera, etcétera, y que por nosotros en esta temporada de aguas teníamos mayor cantidad de leche. Pero si nosotros nos regresamos a todos esos años, vemos que la mayor cantidad de producción de queso del país es en el mes de diciembre. Y diciembre es el mes en que la producción de leche ya está disminuyendo. Y eso se debe a que se desvinculó de alguna manera tecnológicamente la leche con la producción de leche con el queso. Es decir, el queso no necesariamente necesita leche como insumo para su producción, aunque no sea queso, evidentemente, sea pseudo queso, análogo o como lo quieran llamar. Entonces, esa desvinculación, ese poder también partir, dividir la leche en sus componentes o inclusive utilizar sucedáneos de productos lácteos como insumos, grasas de origen animal o vegetal inclusive, o análogos, extensores, etcétera, etcétera, en la producción de queso. Es decir, desvinculamos la leche, la cadena leche, a la cadena queso. ¿Cómo se produce el queso? Es el queso bola de Ocosingo, que hace rato mencioné, ¿cierto? Bueno, el queso en México se produce en tres niveles: el industrial, el artesanal y el doméstico. Yo hago la división entre artesanal y doméstico, los dos son de manufactura artesanal, porque considerando que sean pequeñas cremerías y que el doméstico sea en la cocina de la casa, que también se da frecuentemente, ¿no? Sobre todo cuando las familias logran vincular la producción, la pequeña producción de leche con la elaboración de queso en muy pequeña escala, y que también lo hacen a nivel estufa. Bueno, y que parte de eso es por lo que encontré en mi tesis de doctorado, ¿no? Y que así vivían las comunidades. ¿Cuáles son las funciones que cumplen esos pequeños productores nacionales de derivados lácteos? Uno, ayuda a atenuar la dependencia del país por esos productos, la cual ya vimos que va aumentando de manera acelerada, ¿no? Contribuye a preservar productos vinculados con un saber hacer local y con una cultura gastronal o nacional. Son las comunidades, son esos pequeños productores los que han preservado el saber hacer de esos quesos que escribimos. Identificamos alrededor de 40 variedades nacionales propias. También va a ser proveedor de lácteos en sectores de la población que tendrían un acceso limitado a ellos, o tendrían la obligación o productos lácteos elaborados con insumos distintos a los lácteos, que es lo que veíamos hace un momento. Y bueno, disminuye las presiones de empleo en el mundo rural, ¿no? Por otro lado, ¿qué ventajas tienen los ganaderos lecheros al elaborar productos lácteos, derivados lácteos? Uno, prolonga la vida útil de su producto, evitando pérdidas debidas al manejo de leche caliente sin que ésta pueda comercializarse en unas cuantas horas. Es decir, se va a preservar y se va a comercializar más fácil. Obtiene mayores beneficios económicos al vender productos con un mayor valor agregado. Y esto en muchos casos permite
darle viabilidad a la unidad de producción, es decir, ganaderías que no serían rentables vendiendo leche, lo son vendiendo queso. Facilidad de insertarse en mercados locales que demandan sus productos, inclusive los tiempos de comercialización son distintos, pueden vender queso 2 veces a la semana y no tienen que vender leche 2 veces al día. Eso también los ayuda. Bueno, también tienen la posibilidad de obtener más de un producto en el proceso. Pueden tener queso, crema, mantequilla, requesón, etcétera. Y bueno, también hay un autoempleo en la familia y pueden trabajar personas de la tercera edad que de otra forma, o mujeres que tienen obligaciones en casa y pueden dedicar tiempo, parte de su tiempo en la producción de estos productos. Y bueno, y finalmente reduce la dependencia de los pequeños ganaderos con la agroindustria, la cual, bueno, tienen que asumir costos de recolección, de costos administrativos, la misma agroindustria que prefiere recolectar altos volúmenes de leche fría y estandarizada y no a muchos pequeños productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cumplan con características de, bueno, de bacteriano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto siempre se ha dicho que la producción de leche y derivados o de derivados lácteos rompe la estacionalidad de la actividad agrícola. ¿Cuáles son los principales problemas que va a enfrentar esta quesería artesanal y los quesos genuinos en particular? La mayoría, con excepción de los genéricos, son desconocidos fuera de su territorio. Es decir, si para nosotros, inclusive que los hemos estudiado a lo largo del país, el descubrir un nuevo queso siempre es una sorpresa. Y los vamos encontrando a cuentagotas porque están insertos en territorios bastante pequeños. También son quesos que, bueno, ya lo decíamos, están desapareciendo en algunos casos. El queso bola que les enseñé, quedan 10 queserías. Y van compran otros, bueno, elaboran otros quesos, ¿no? Bueno, por otro lado, los hijos de los productores no necesariamente tienen incentivos para continuar en la actividad. En algunos casos nos hemos encontrado que los queseros dicen que sus hijos van a continuar, en otros no, pero generalmente la quesería es una actividad rentable que les permite a los productores mandar a sus hijos a estudiar y encuentran otro camino, van desapareciendo las queserías. Bueno, otro de los problemas que tiene es la competencia de los quesos de imitación no análogos, que son producidos generalmente por grandes empresas con tecnología de punta y con costos de producción bastante bajos. Se hizo una tesis de Marcos Castellano en que los costos de producción de 1 kilo de queso no llegaban a 30 pesos de queso análogo. Tiene 2, 3 años, pero cuando producir 1 kilo de queso normalmente ocupa 10 litros de leche y que está entre 6 y 7 pesos. Es decir, nada más tendría entre 60 y 70 pesos de costos de producción por leche. Entonces, los quesos análogos generalmente tienen muy bajos costos de producción y además tienen otra cosa que nunca dicen es un queso análogo. Y si lo dicen en letras lo suficientemente pequeñas para que no se puedan leer, ¿no? Bueno, dice, el marco normativo mexicano es exigente y polarizado hacia la gran empresa y no protege la producción artesanal de queso. Esto se refiere a NOM 210 de 2000, que es una norma que dice que define al queso como producto sometido a un proceso térmico, etcétera, etcétera. Es decir, la leche con la que se elabora el queso debería de estar pasteurizada, ¿no? Lo cual
es contrario a la definición tradicional de queso, ¿no? Porque la pasteurización elimina las bacterias ácido lácticas, que son las que dan características organolépticas propias de los quesos. Es decir, esos quesos de leche pasteurizada se les tienen que agregar cultivos lácticos para poderle dar el sabor y las propiedades al queso. Pero, y es a lo que se refería el maestro Villegas cuando nos decía que está polarizada hacia la normativa mexicana está polarizada hacia la gran industria, que es la que tiene además la capacidad para poder influir en la norma, ¿no? También, bueno, hay una deficiente calidad de leche, sobre todo en el trópico, etcétera, etcétera. Hay se tiene que mejorar la calidad de leche de la leche con la que se elaboran los quesos en el país, en muchos lados, sin lugar a dudas. Acá es también nos encontramos los dos sentidos. Dice, una escasa valorización de los quesos y de las técnicas tradicionales y de los procesos para sacarlos rápido al mercado. Se refería a la maduración del queso bola. El queso bola que le iban quitando días de maduración y ofreciendo un producto con menores características de aquellas características que hicieron valioso ese queso. Bueno, y por otro lado, el desconocimiento de de las características físicas y organolépticas que posee un buen queso en un consumidor que está confundido por agresivas campañas publicitarias de las empresas líderes del mercado, es decir, aquellos quesos que son producidos por la gran industria y que no necesariamente son buenos quesos, pero que son presentados como tales y que, pues, salvo que el consumidor tenga alguna relación cercana con algún queso, lo va a conocer. De otra forma, va a tomar como buen queso aquel que no lo es. Bueno, también la apertura económica facilitación de quesos y hace rato decíamos que entraban desde quesos análogos hasta quesos gourmet, es decir, con todo ese abanico y cada uno va a tener va a competir con algún otro queso en el país. Ya para finalizar, como reflexiones finales, a pesar de que se han estudiado los quesos y, bueno, los productos locales, sus características y problemáticas, aún falta mucho por conocer acerca de ellos, ¿no? Y bueno, son actividades generalmente asimétricas que muestran una heterogeneidad en procesos, incluyendo materias primas, tecnología y mercados. Otro aspecto importante es que las pequeñas queserías revisten particular importancia en algunas regiones y que, bueno, algo que no dije y que es importante con los alimentos locales es que van a estar relacionados con las poblaciones, ¿no? Entonces, el queso cotija va a estar relacionado con Cotija, la cecina va a estar relacionada con Yecapistla, etcétera, etcétera. Es decir, son alimentos que adquieren la identidad de la región que se producen, ¿no? Acá, este es un problema que yo sigo tratando de resolver y que estoy trabajando. Cuando hablábamos de la segunda mitad del siglo XX y la cadena de frío, también cambió el queso cotija, es eso que aquellos que tenemos un poquito más edad, veíamos en el mostrador de la tienda de la esquina. Es ese queso grandote que llegábamos y comprábamos. Cuando se da la introducción de la cadena de frío,
empieza a cambiar el consumo de esos quesos duros, quesos madurados con técnicas naturales, por aquellos quesos frescos que van a ser refrigerados. Y entonces hay un cambio también en la forma en que se consumen los quesos. Y eso cambia gustos y preferencias del consumidor, por un lado, y por el otro, que son los quesos frescos por peso, sin descontar agua. Son más baratos que, es decir, como materia seca, sin considerar materia seca, los quesos frescos son más baratos que, el desembolso es menor que comprar un queso maduro. Y entonces un kilo de queso fresco va a costar la mitad o menos de la mitad que la misma cantidad de queso maduro. Entonces las familias prefieren comprar el queso fresco. También se nos transformó el gusto y preferimos un queso más suave que un queso más fuerte. Y entonces el queso fresco inclusive pasa a suplir aquellas en aquellos alimentos, enchiladas, chilaquiles, memelas, etcétera, que cumplía el queso fresco que se ofrecía en polvo rallado, ¿no? Es necesaria la revalorización de los productos locales, algunos de los cuales pueden contribuir significativamente al desarrollo de las comunidades, principalmente aquellos que son emblemáticos y motivan el turismo gastronómico hacia los lugares en que se elaboran. ¿Cuántos de nosotros no viajamos por comer algo en algún lugar? Y que es importante para nosotros, ¿no? También es importante que desde la academia se estudien las cualidades de los diferentes alimentos locales. Su preservación contribuirá a la nutrición de las familias, a la economía local y a la identidad de comunidades, principalmente en las rurales. Y con esto termino la plática de hoy y no sé si hay alguna pregunta, con todo gusto. Dejo de compartir la pantalla. Gracias, Alfredo. Pues seguramente habrá varias cosas que comentar con respecto a la charla que nos acabas de dar. Y bueno, para coordinar la sesión de preguntas está la maestra Julia Alejandra Ríos Mojar, que es tesorera de nuestra asociación. Entonces le dejo la palabra de momento. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alfredo, por la excelente presentación. Y bueno, sí tenemos preguntas. Salvador Arellano pregunta, ¿qué perspectiva visualiza para el queso de leche de cabra? Bueno, no es un queso que yo haya estudiado, pero sí hasta donde yo sé, el queso de cabra sí entra en mercados más especializados, sí entra en los mercados gourmet, es decir, sobre todo aquellos que elaboran con técnicas francesas, sí están entrando en algunas tiendas gourmet, más valorado por determinado mercado, por determinado consumidor. De hecho, también depende del lugar, pero creo que al queso de cabra le pegó en los mercados locales su vínculo con la brucelosis y la tuberculosis, pues la brucelosis sobre todo, que lo vinculaban mucho. Ya que yo visito para ver quesos, cada vez veo menos queso de cabra por eso, pero sí los he visto en los mercados, en las tiendas gourmet y con quesos especializados. Entonces, sí, creo que es bastante rentable el queso de cabra, ¿no? Acá la leche de cabra de la región se usa para cajeta y se le vende a Coronado, pero no sé mucho más, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, tiene la mano levantada Sonia Zárate. Sonia, no sé si estás aquí con nosotros, entonces Sí.
Si puedes prender tu micrófono o escribirnos en la sección de preguntas y respuestas. Lo mismo para Amaury Cordero. Si nos puedes escribir en el chat, por favor, para poder leer las preguntas. Y bueno, en lo que nos escriben, Carlos, ¿nos puedes ayudar con? Sí, aunque en las charlas que luego, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, platicamos de estos temas, siempre me surgen preguntas cuando ya en la manera formal escucho las presentaciones de Alfredo. Y retomando un poquito el tema de los quesos de cabra que mencionaba Salvador, pues esta tendencia a hacer quesos más elaborados con unas técnicas, sobre todo estos Boursin, creo que le llaman el tipo untable, etcétera, son más recientes, pero típicamente pues las cabras la leche de cabra pues iba o a quesos que se vendían localmente o bien a dulces, ¿no? Que hay unos trabajos interesantes en la región de San Luis Potosí sobre cómo ha estado afectando este tema recuerden que ahora la marca Coronado ya no es una marca, ya es una marca que pertenece, me parece, a Sigma, no recuerdo quién fue quien la compró. Y ahora, bueno, dependen más de esa empresa, pues lo mismo, ¿no? Si antes pensábamos que la marca Coronado era una marca local, pues ahora ya se convierte nuevamente en una parte de estas transnacionales. En los libros, en todo este trabajo que han hecho, Alfredo, ¿hay ejemplos de quesos de cabra que se comercialicen localmente, que hayan documentado también? No, ¿O solamente, no? de vaca. En todos los casos de vaca, ¿no? Sí. Hay muchos menos ejemplos de quesos regionales tradicionales, o sea, locales de cabra, ¿no? Como que la leche se transformaba. Sí. Yo conozco quesos frescos mayormente, pero no recuerdo Nada un más. queso. Nada más. El queso redondito que se vendía en los mercados. Es el único, el queso fresco de cabra. Dentro de mi familia, por origen, sí se consumía queso de cabra y un queso que además era maravilloso. Lo prensaban con la mano y tomaban la forma como si fuera un platillo volador así. Y mi papá me decía que ese mismo queso, mi abuelita lo maduraba y que era maravilloso, pero ese no me tocó. Es decir, pero es más por origen. Pero en México, yo creo que sí se vinculó mucho la brucelosis con el consumo de leche de cabra. Inclusive la leche de cabra, que tiene características sensoriales y quizá hasta organolépticas mejores que la de vaca, es decir, y para quesos creo que es hasta superior que la de vaca. El problema es que al tener esa mala reputación y que debería de ser un producto más costoso, más caro, muchos de los productores inclusive meten leche de cabra en la leche de vaca, con tal de comercializarla, porque no la pueden comercializar. Es decir, valga entre comillas, adultera la leche de vaca con leche de cabra. Alguna vez, revisando los precios de comercialización, veíamos que en México ocurre algo que es contrario a lo que ocurre en Europa, que el precio de la leche de cabra es generalmente más alto que el de la leche de vaca. Y en México, en muchas regiones es al revés, pues, ¿no? Lo cual es un contrasentido, pues, porque es mucho más eficiente, es decir, por costos de producción es más barato producir leche de vaca que de cabra, pero en México, particularmente por los sistemas de producción, creo yo, porque no se recaban las rentas de los agostaderos de uso común, de donde generalmente se obtienen, se pastorean las cabras, se paga muy barato la leche de cabra, y eso, bueno, sobre todo perjudica mucho a quienes optan por la producción intensiva. Tenemos varios amigos que producen
y gente que produce leche de cabra en sistemas intensivos que hemos revisado ahí sus números, y ellos mismos nos dicen que pueden traer costos de producción entre 16 hasta 18 pesos por litro de leche, incluso más, cuando la comercialización está a 6, 7 pesos, 8 por venta, ¿no? Entonces, ahí se genera un problema para ellos que los hace obligados a comercializar. Hay dos preguntas que va a leer ahora Julia en el chat. Por favor, Julia. Sí, gracias. Sonia Zárate ya nos escribió. ¿Qué estrategias consideras para mejorar la calidad de los quesos artesanales en el sentido de la carga microbiana? Por lo que comentó en cuanto a que la pasteurización cambia el sabor. Sí. Sí, bueno, de hecho, la pasteurización fue el sistema más fácil. Es decir, bueno, si tenemos problemas bacterianos, pues pasteurizamos y los quitamos. Y también fue motivado por la norma por muchas empresas que son las productoras de cultivos ácido lácticos. Es decir, matamos las bacterias y yo te las vendo. Y te las vendo ya sin problema y te va a dar el mismo sabor, ¿no? Entre comillas. Yo creo que lo mejor es buenas prácticas de manejo animal, de ordeña, de higiene, de control de mastitis, control de brucelosis, vacunaciones. Es decir, que haya un buen, que seamos capaces de ordeñar buena leche. Si tenemos una buena leche, tenemos un buen queso. Ese es norma. El problema de las cargas bacterianas es que muchas veces generalizamos y perdón si caigo en lo mismo, pero no es lo mismo la leche de pastoreo que la leche de ganado estabulado, etcétera. Pero si nosotros somos capaces de controlar la calidad de leche desde que se ordeña hasta que llega a la quesería, porque también el transporte es otro punto neurálgico Se hizo una tesis hace años en la UAM, yo fui asesor de la tesis, en que se medía la leche cuando salía, es decir, cuando se cargaba en la camioneta y cuando llegaba a la quesería, y todos los cambios que se daban. Y es impresionante. Y no estábamos considerando, porque además no era la idea de la tesis, la idea de la tesis era esa, medir el transporte, cómo salía la leche. Pero si nosotros somos capaces de producir leche de excelente calidad, con bajos, bueno, y ustedes saben más de eso, son veterinarios, con bajas cargas ajenas, vamos a tener buenos quesos, ¿no? Pero, y sería lo mejor, ¿no? Es decir, que haya una buena materia prima, que haya una buena elaboración de quesos y un buen queso, conservado en todo el proceso. Y ese sería el queso con las mejores características. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Salvador Arellano. Se habló que al inicio de la pandemia, y lo vimos a nivel local, se incrementó el consumo de lácteos. ¿Qué información tiene al respecto? Sí se incrementó el consumo. Todavía eso nos va... Es una pregunta que yo me he estado haciendo y que todavía nos va a llevar un poquito de tiempo responderla con datos duros. Lo que sí es cierto es que hubo un cambio en la dieta. Y sobre todo al inicio de la pandemia, cuando la paranoia estaba en su máxima expresión, es cuando tuvimos las mayores manifestaciones de cambios de dieta, es decir, disminuyeron los productos frescos, el consumo de productos frescos. Por ejemplo, todos los tianguis que cerraron, cuando dicen es que aumentó el consumo de lácteos, sí, pero ¿de qué lácteos? Y la respuesta es sí, con alta vida en anaquel, es decir,
aumentó el consumo de leche ultrapasteurizada en lugar de y disminuyó de pasteurizada. Aquella que dura 3 o 4 meses sin refrigeración, sí aumentó, pero aquella que hay que refrigerar y que se tiene que consumir en 2 o 3 días disminuyó. Es decir, sí hubo un cambio en la dieta. También en ese sentido salieron beneficiados los productores de alimentos globalizados, con conservadores, con alta vida en anaquel, etcétera, etcétera, y perjudicados aquellos pequeños productores de productos frescos y de consumo local. Fueron cerrados, los mercados locales fueron cerrados. Entonces, esos productos no se podían vender. La gente tenía miedo de salir a comprar sus alimentos, entonces salía y compraba alimentos que le fueran a durar el tiempo posible para no volver a salir. Sí cambió y sí aumentó, y aumentó hasta donde yo tengo entendido de lo que he estado buscando por ahí, aquellos productos lácteos con alta vida en anaquel, son los que sí aumentan, pero disminuyeron los otros. Quesos frescos disminuyeron. Es decir, si yo compraba queso fresco una vez por semana y ahora salgo cada 2 semanas, nada más compraba el de la semana para que fuera el primero que consumía y después consumía un queso con mayor vida en anaquel, con mayor conservador, etc. Y los quesos, aquellos quesos locales que duran una semana, se dejaron de consumir, por lo menos en toda porque además no los podían comprar, no iban al súper, pero no iban al mercado, porque además se trataron de evitar las altas aglomeraciones y sitios que sospechábamos que no teníamos control de gel y de todas esas cosas, ¿no? Sí aumentaron, pero eso. Sí, muchas gracias. La siguiente es de Rubén Magdaleno Aguirre. En cuanto al arraigo de la población rural, sucede que la población de jóvenes dedicados a la producción rural ha disminuido drásticamente. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, bueno, de hecho, creo que parte del problema es que la actividad primaria, la actividad rural es menos lucrativa y más demandante de tiempo que las urbanas, ¿no? Sobre todo en el caso de las queserías es muy representativo, porque el quesero sí puede mandar a su hijo a estudiar, y si la quesería, bueno, voy a decir un caso muy de acá. Hay queserías que no utilizan 1 litro de leche ya, y eso lo mencionaba hace un momento. ¿Eso qué implica? Implica que no van a manejar leche fluida, que es altamente perecedera y que se les echa a perder, y que van a tener una cajita por ahí guardada que pueden decir lo que no se decía antes. Produzco el queso del lunes a viernes y cierro sábado y domingo y no pasa nada. Eso ya lo pueden hacer. Bastante lucrativas. Hace tiempo nos invitaron a una fiesta de unos queseros, de queseros de análogos. Bueno, si digo lo que fue la fiesta, se sorprenderían, y el viaje de bodas, ¿dónde fue? Se sorprendería. Nueva York, Europa, Dubái. Mercedes luego en la puerta de la boda. Quesos análogos, altamente lucrativos. Entonces, depende de qué tan lucrativa sea la actividad y la carga de trabajo para sostener una población rural, ¿no? Si nosotros hablamos de formas tradicionales de hacer queso, de que tienen que trabajar de lunes a domingo los 365 días del año, no tienen descansos, evidentemente eso corre a cualquier joven.
pero se están dando cambios también en el medio rural, ¿no? Y también el quesero tiene la oportunidad de mandar a prepararse a su hijo, y el hijo va a encontrar otro camino. En general, en el país, recorriendo el país con las queserías, nos hemos encontrado las dos, la pregunta expresa, ¿tiene relevo generacional? Nos hemos encontrado muchas que dicen sí y muchas que dicen que no. Y depende de la zona. Y depende, yo creo que de las características particulares de la población. También no es lo mismo si una quesería la pueden atender entre dos hermanos y repartirse el trabajo, a si le toca a un solo hermano y bueno, una sola persona, y que tenga que quedarse ahí, ¿no? Depende. La respuesta es muy ambigua porque los hemos encontrado en los dos sentidos. Sí hay queserías que tienen relevo generacional y otras que de plano dicen que no. Pero pues la respuesta no es única. Y yo creo que depende mucho de la situación geográfica de las queserías y en general de la actividad agrícola. La actividad agrícola definitivamente ha ido reduciendo población. El mundo rural ha ido reduciendo población. Que hace mucho tiempo se decía, bueno, yo estudiaba la maestría en ciencias políticas, y se decía que mientras la revolución industrial había creado ciudades, la industrialización había creado ciudades, la informática iba a disgregar esas ciudades y las iba a mandar al campo. Y quizá la experiencia de la misma pandemia, en que tenemos un mundo que hemos descubierto más comunicado, también permita que esas ciudades empiecen a expulsar población hacia el campo, no lo sé, hacia otras formas de vida rural. Digo, todo aquel que en la pandemia tuvo la oportunidad de irse a pueblos o a vida rural y lo pudo hacer, lo hizo encantado, por el mismo temor. Es decir, la experiencia no sé hasta dónde va a cambiar, hasta dónde podamos verdaderamente cumplir eso de que haya un trabajo a distancia, que además es que la reflexión es bien amplia. Las mismas empresas descubrieron que pueden bajar costos de oficina, la movilidad bueno, con todo lo que implica, ¿no? Es decir, tener a la gente en un espacio, etcétera, etcétera. La misma movilidad en las ciudades, la misma infraestructura en las ciudades, la contaminación de las grandes... Son aspectos que vamos a tener que considerar quizá para que haya una amplitud una disgregación de la población, y que todavía nos falta mucho para verlo, ¿no? Y quizá algunos de ellos se animen a ser productores primarios. No lo sé tampoco. Muchas gracias, Alfredo. Voy a leer 2 comentarios que hay en el chat y después le daremos la palabra al doctor Rafael Treta, que tiene la mano levantada. Salvador Arellano nos dice por el chat, por la brucelosis, el sector salud recomendó hervir la leche de vaca y no consumir leche de cabra, con la consecuente malnutrición de los niños. Y Waldo nos dice, excelente charla, muchísimas gracias a los organizadores. La clave está en la comercialización. Cuando tenemos un queso genuino regional bien diferenciado, debemos encontrar al consumidor indicado que reconozca esa calidad y pague el sobreprecio que dé rentabilidad económica a las explotaciones locales. También quiero preguntarle al doctor Alfredo si están disponibles todavía sus publicaciones y en qué lugar las puede adquirir. Y bueno, nos proporciona su correo electrónico para que le mandemos la información, pero igual si puedes comentar algo.
Claro que sí. Bueno, de lo primero que comentó, totalmente de acuerdo. Es decir, desde la década de los 30 del siglo pasado, primero fue una bronca que ahora sí que la leche, que la población dejara de consumir leche bronca. Y fue con a principios, finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado, y entonces se recomendó hervir y no totalmente, sí, fue cierto eso. Y costó mucho trabajo que la población pudiera, que incorporara la leche a la dieta. Ahí hay algunos estudios muy interesantes. Respecto a los libros, casi se consiguen en cualquier lado, se conseguían. La segunda edición y el Atlas en el colegio de posgraduados posiblemente los puedan encontrar, porque él los editó. Estaban en Gandhi, estaban en varias librerías, pero no lo sé. Y con respecto a la comercialización, totalmente de acuerdo, es el hoyo de... Nada más que hay un problema. La leche y sus derivados tienen una elasticidad precio de la demanda elástica, y es bien elástica. Entonces, si nosotros recordamos cuántos litros de leche compraba el salario mínimo y veíamos cómo iba descendiendo, el problema es que eso de encontrar al consumidor, sí es cierto, y por eso luchamos. Es que quizá lo que hagamos con eso sea quitarle a los consumidores locales sus... Es lo que me sigue causando mucho ruido, es decir, pero la comercialización de esos quesos genuinos en nichos de mercado necesitan entrar al mercado gourmet y con alto poder adquisitivo. Y ese es el problema. El problema es que en México el crecimiento del poder adquisitivo ha sido de crecimiento del poder adquisitivo en la mayoría de la población. Y es lo que pega en estos productos. Vaya, sin duda alguna beneficiaríamos al productor, pero también perjudicaríamos al consumidor tradicional. Entonces, hay cosas ahí que están medio... Pero totalmente de acuerdo con el comentario. Muchas gracias y, perdón. Perdón, Alfredo, ¿podríamos compartir un correo tuyo por si quisiera Claro. estar en contacto contigo? Claro que sí, el de Gmail es el que más uso. Es Alfredo Cecín. Alfredo.cecín. Cecín@gmail.com. Y sí. lo estoy poniendo ahora en el chat. En el chat. Para que lo puedan ver y si alguien lo que estar necesiten en con todo el contacto gusto del mundo. Claro que sí, con todo el gusto. Gracias. Bueno, y por último, ya nos quedan unos cuantos minutitos, le doy la palabra al doctor Rafael Troya. Gracias por la palabra. Un par de comentarios. Uno es que si bien la elasticidad precio de la demanda es alta, la elasticidad precio de la oferta es bajísima. Una demostración clarísima de eso es que ese precio, entre comillas, de garantía que está dando el gobierno a los productores de Liconza, pues no ha logrado que la cantidad de producción aumente casi que nada. Ese es uno. El otro comentario es que cuando se habla de producción de leche se tiene que tener muy en cuenta que es una producción sumamente esclavizante, porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, 2 veces, incluyendo domingos, y no hay vacaciones. Entonces, yo recuerdo en la época de López Portillo, del sexenio de López Portillo, se les durmió el reloj y dejaron el precio fijo durante demasiado tiempo. No tuvieron en cuenta que los insumos habían subido de precio de manera importante, porque sí teníamos inflaciones fuertes, y una cantidad enorme de lecheros se salieron de la producción y ninguno de ellos volvió.
toda la inversión, que vendieron sus vacas y se fueron a hacer otras actividades económicas. Yo recuerdo personalmente porque entrevisté a un dueño de los almacenes Trico, que vendían pan y de productos diferentes. Ese era un amigo lechero, de lechero importante, y después de que no se subió el precio de garantía, el precio fijo que tenía la leche, ya no volvió, se invirtió todo su dinero en esa cadena de tiendas. Entonces sí me parece que ese tema se tiene que tener muy presente para entender el comportamiento de la producción de leche, porque en cuanto te descuidas tantito y la producción no es rentable para los productores, hay una alta sensibilidad a ese tema. Me gustaría que, para que la conferencia sea completita, ya lo es, pero creo que habría que tomar algún minuto para hablar algo sobre producción de leche de oveja, que bueno, sabemos que la cantidad de producción es bajísima y la de queso de oveja mucho más baja, pero sí te agradecería si puedes hacer algún comentario sobre el tema. Gracias, doctor. Primero, dos temas que son fundamentales. Lo que menciona que pasó con López Portillo está pasando ahorita. A los productores de la región desapareciendo las explotaciones porque se les subió los insumos, el precio de los insumos, y el precio de la leche no subió. Marcos Castellanos, que es un municipio emblemático en la producción de leche en la región, buscar meter reactivar, porque sí lo tenían antes. Liconza es algo que yo estoy trabajando en ese momento. Y a Liconza siempre le critiqué que cuando el precio de la leche en polvo en el extranjero era alto, buscaba acopiar leche fluida en el país. Pero al revés, cuando el precio era bajo en los productores nacionales y se dedicaba a rehidratar. Y entonces, en ese momento, Liconza no cumplió un papel que creo que era fundamental con la gana para estimularlo. En ese momento, bueno, Marcos Castellanos lucharon por reactivar el centro de acopio. Marcos Castellanos hace 10 años tenía 591 productores de leche en la asociación, ahorita tiene alrededor de 700, y a Liconza le entregan 6 productores. Y muchos le entregan de poquito y algunos días a la semana sí y otros no, porque Liconza inclusive no está pagando puntualmente lo que sí hacía. Es decir, hay muchos problemas en un sector que coincido plenamente con ustedes, muy sensible a cualquier cambio. Y efectivamente, el ganadero lechero no cierra su explotación porque dice, ¿qué voy a hacer por un lado? Y por el otro dice, y si... Pero una vez que alguien se decidió a dejar la ganadería, la deja para siempre. Es decir, no regresa a una actividad que consideran que no es muy rentable y que es esclavizante. Con respecto al queso de leche, yo creo que es una actividad muy reciente en el país, no en muchos años, que es verdaderamente pequeña, pero que eso mismo le ha dado fortaleza porque tienen consumidores cautivos. Es decir, prácticamente todo el queso de oveja, hasta donde tengo entendido que se produce en el país, tiene ya a su consumidor destinatario, que es lo que decía la persona que comentó hace un momento lo de leche de vaca de
queso de vaca, de encontrar el consumidor apropiado. El de oveja creo que sí lo tiene. Tiene ese consumidor, tiene el poder adquisitivo para comprarlo. No es un queso de producción, ni de producción ni de consumo masivo, pero sí tiene un mercado gourmet que le permite a los productores estar creciendo en la actividad. Creo que les está yendo inclusive bastante bien a los que lo hacen, ¿no? Porque pueden venderlo. Bueno, y sobre todo si comparamos el precio de un kilo de queso de oveja mexicano con un kilo de queso de oveja español, que es altísimo el precio, ¿no? Entonces, sí les está haciendo rentable. Sí han encontrado en aquellos consumidores de queso de oveja importado, han encontrado un nicho de mercado importante. Aunque sí hay varios que sufren poco más con le la puedo producción decir. de leche de borrego. Tenemos algunos conocidos, ¿no? Que le batallan. En México empezamos con productividades muy bajas, ordeñas anuales de 70, 60 litros por año por oveja, que comparado con lo que se lo que se obtiene en otros países es muy, muy bajo, un tercio, un cuarto incluso de lo que se ordeña en otros países. Y eso hacía precios muy altos. Además, se pensó en hacer negocios con rebaños muy pequeños y no da rentable. Tiene también sus vicisitudes la producción de leche de oveja. Y bueno, a ver si más adelante podemos organizar también una charla al respecto. Sería muy, muy interesante ahí, un foro o algo. Creo que estamos sobre el tiempo, Julia. Sí, ya estamos, pues ya nos pasamos del tiempo. Les agradezco mucho a todas y a todos. Y me queda únicamente invitarlos a nuestra siguiente charla, que sería nuestra quinta sesión. Y el tema será emprendimiento social. Los invitamos a todas y a todos. Espero que nos acompañen. Y nuevamente cedo la palabra al maestro Carlos para hacer ya el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Alfredo. Quedan muchas preguntas y muchas cosas que comentar. Algún día creo que un foro, una discusión podría ser muy, muy interesante. Y ya lo estaremos platicando sin duda. Gracias siempre al doctor Rafael Trueta por estar con nosotros en el seminario y bueno, a todos los que nos acompañaron. Los esperamos, como dice la maestra Julia, en la siguiente sesión. Y bueno, agradecemos también a la Federación por la hospitalidad para llevar a cabo y la difusión del evento. Y les recordamos, bueno, si aún no lo han hecho y tienen interés también en estos temas, que está el Congreso Veterinario Regional del Norte de México. Si entran a la página de la Federación pueden inscribirse. Y ahí también Ambedra está organizando una de las mesas, la mesa de administración agropecuaria, y tenemos ahí algunas charlas que creo que pueden ser de su interés. Esto será el miércoles. Si entran pueden registrarse. Y bueno, la constancia, ¿hay alguna pregunta? Pusieron hace un momento la información en el chat. Hay que escribir al correo de la Federación, ¿verdad? Y con ellos se las van a dar. Y bueno, sin más, doctor, si cerramos y entonces nos veríamos a la siguiente, doctor Rafael. Gracias, Alfredo, por tu interesantísima plática. Gracias a ustedes, los quiero mucho. Un abrazo. Un privilegio. Gracias por la invitación. Un privilegio tener toda esa información que manejas también. Gracias a todos y particularmente a ti, Alfredo. No. Carlos y a Julia, nada que agradecer, es un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Pronto nos veamos.